televidentes, buenos días y bienvenidos a la noticia Primera Emisión. Mi querido Jorge, qué gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Ayer el Ecuador, a través de su vicecanciller Alejandro Dávalos, hizo la defensa del país en torno a la incursión de la noche anterior en la alegación diplomática de México. Y uno de sus pedidos fue el revisar la norma que concede los asilos, que es de donde parte y surge esta controversia en este impasse diplomático con México. Otro debate, ¿no? Buenos días y bienvenidos. Empezamos. Este martes, Javier de la Cadena, juez de la Corte Nacional de Justicia, negó el pedido de revisión de medidas cautelares para el exasambleísta social cristiano Pablo Muentes y otros 3 procesados por delincuencia organizada en el caso Purga. El magistrado determinó que los involucrados no presentaron nuevos elementos como para cambiar su estatus legal. Bien, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Por todos lados en Guayaquil, ¿no? Y continúan, mi querido Jorge. Para dar cuenta de aquello, en Exteriores tomamos contacto con Adriana Peralta. Mi querida Adriana, ¿dónde te encuentras a esta hora de la mañana? Y danos el reporte de las quejas y de la preocupación de la ciudadanía por los consabidos apagones. ¿Cómo están, compañeros amables televidentes? Es correcto, en varios sectores de Guayaquil se fue la luz, se quejan los moradores y uno de esos sectores precisamente es donde estamos transmitiendo, Sauces 4 al norte de Guayaquil. Rápidamente damos lectura a algunas denuncias que han llegado a nuestro número de WhatsApp. Por ejemplo, nos indican que es importante dar a conocer que desde ayer a las 10 de la noche hasta el momento, este mensaje llegó como a las 6 de la mañana, con 10 minutos aproximadamente. No tenemos luz, dicen los moradores de Sauces 4, Manzana 376 y 377. Aquí tenemos a un morador. ¿Cómo le va, caballero? ¿Usted tuvo corte de luz en su casa, por aquí cerca? Sí, lamentablemente los cortes se producen cuando menos uno lo espera. Extrañando a mi país donde exportábamos energía, donde fuéramos más felices, más seguros. Y es que me indigna saber cómo está mi país. Espero lo pasen, ¿ok? Sobre todo con este calor tremendo, imagínese, quedarse sin luz, no se puede poner el aire ni un ventilador. Quedarse sin luz significa que pueden dañarse medicamentos, pueden dañarse comestibles, pueden dañarse muchas cosas. ¿Qué pasó a este país? Que exportábamos energía, teníamos la vida, bueno, este país está hecho una desgracia. Gracias por su criterio, por compartirlo con nosotros. Ahí está la opinión de uno de los moradores de esta zona. Tenemos otra denuncia también, porque nos indicó un usuario a través del WhatsApp, decía: es lamentable que en la planilla se paga alumbrado y no se realiza mantenimiento en la calle de Sauces 4, estas luminarias que están ubicadas con dirección a la pared de Guayacanes. Por otra parte, en Sauces 9, aquí muy cerca, también norte de la urbe porteña, hubo corte de energía eléctrica a las 7:45 de la mañana hasta las 8:10 de ayer. Mencionan nuevamente cortes de energía en Sauces 9, inclusive hasta las 2 de la tarde no llegaba. Va y viene, es algo que se repite en distintos sectores de Guayaquil y por supuesto que genera daños en los electrodomésticos, en la comida, etcétera. Por lo general, cuando ha ocurrido esto, lo que menciona CENEL es que debido a la fuerte demanda, al parecer no se abastecen. Recordemos también que estamos soportando altas temperaturas. No obstante, sí sería bueno que hagan una socialización, conversatorios, mesas de trabajo en territorio, porque las personas sí se están quejando bastante, ya que no son cortes programados, no se está avisando y tienen varias afectaciones. Por último, quiero dar a conocer también otra denuncia que ha llegado a nuestra redacción. Amigos de RTS, nos menciona esta persona
Soy de Mapasingue Oeste, de la cooperativa 9 de enero, manzana 1177, y tienen problemas también con la empresa eléctrica, ya que van varios meses que se va la luz, 3 o 4 veces a la semana, mencionan. Medio se arregla, de nuevo se daña. Por favor, alguien que venga al sector, puede ser un problema del transformador. Es precisamente eso, que no tienen una respuesta, no hay información necesaria ante estos cortes de energía que ya se están sufriendo en varios sectores de Guayaquil. Aquí me despido desde Sauces 4 cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos. Si ustedes pues en su sector también están sufriendo de este problema, no dude en escribirnos que nosotros daremos a conocer las denuncias. Adelante compañeros, que ustedes tienen más noticias. Buenos días para todos. Buenos días, muchas gracias Adriana por ese completo reporte. Jorge, en realidad no es que quiera ser negativa, pero es muy poco lo que se puede hacer. No llueve, hay estiaje, no hay recursos, nunca ha habido planificación, hay décadas de abandono, no ha habido el debido mantenimiento, porque si no hay recursos, que en su momento los hubo, pero se destinaron para otras cosas, y se destinaron de manera alegre, y no se hizo nada por dar un correcto mantenimiento a todo el Sistema Nacional Interconectado de Energía, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué se puede hacer si no lamentarnos? Pero le soy franco, lo que más me preocupa es lo que ha dicho la ministra de Energía, que el país solo necesita entre el 4 o el 5% de la capacidad de exportación de Colombia, porque, como se sabe, hemos tenido que importar energía. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Continuamos. Así es. Los pedidos de juicios políticos contra la canciller Gabriela Sommerfield y la ministra del Interior, Mónica Palencia, podrían no concretarse. Esto porque la Asamblea Nacional primero deberá resolver 8 procesos presentados con anterioridad. Parecería ser quien da más el hecho que en la Asamblea Nacional a la fila guardan 10 pedidos de juicio político. Los asambleístas tienen la facultad de fiscalización y esta pues se cristaliza a través de la presentación y el trámite de juicios políticos. El hecho de que se haya presentado a la solicitud de juicio político no tiene que cuestionarse porque está dentro de sus atribuciones. Solo en las últimas horas, el bloque de gobierno la mañana de este lunes oficializó el trámite contra las exsecretarias de Guillermo Lasso, Andrea Montalvo, de la Secretaría de Educación Superior, y Ana Belén Cordero, que estuvo al frente de la política anticorrupción. A ella se suma Pablo Arosemena, exministro de Economía. Esto al parecer para Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo sería como estrategia para pañuelos presentados por el correísmo contra la canciller Gabriela Sommerfield y la ministra del Interior, Mónica Palencia, por la detención de Jorge Glass en la Embajada Mexicana. Precisamente por los tiempos y los procedimientos que han sido empleados, los juicios políticos planteados en contra de los actuales funcionarios de Daniel Noboa, lamentablemente no podrán ser tratados por la actual Asamblea Nacional. Incluso veamos otro escenario, en el cual el oficialismo, ADN, tenga mayoría en la próxima legislatura y que de esta forma estas solicitudes de juicio político, cuando sean tratadas, pues no constituyan un revés en contra de estos funcionarios actualmente enjuiciados. Por el momento en el legislativo se perfila una nueva mayoría conformada por ADN, Construye y Partido Social Cristiano. A Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo no le termina por convencer que el correísmo se haya alejado. Es decir, que no nos coja de nuevo, no nos admire que la Revolución Ciudadana el día de mañana ya esté nuevamente aliado con el gobierno. Mientras los acuerdos no sean claros y transparentes, mientras no se le cuente al país en qué consiste un pacto de gobernabilidad, simplemente es de especulación lo que podamos decir en este espacio. Mañana se vuelven a abrazar, se toman de la mano, aprueban proyectos de ley. ¿Cómo están las cosas? Primero se deberá resolver un posible juicio político en este orden contra Fernando Santos, Juan Zapata, Diana Salazar, Wilman Terán, Sebastián Corral, Andrea Montalvo, Ana Belén Cordero, Pablo Arosemena, Gabriela Sommerfield y Mónica Palencia. Informó Héctor Romero. Una de las principales propuestas del presidente Daniel Noboa Sin es la generación de empleo. En la consulta popular plantea una alternativa para disminuir la tasa de desempleo que supera hoy el 4% a nivel nacional. Tenemos la nota periodística, veamos.
La falta de oportunidades es un mal endémico en Latinoamérica, cuyo lastre podría granjear casi medio siglo. Ecuador no es ninguna excepción. En febrero la tasa de desempleo alcanzó el 4.2%, equivalente a 350.000 personas. La pregunta D plantea: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución y reformar el Código de Trabajo para el contrato a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos? Hoy tú tienes personas, un segmento de la población, que quiere trabajar por horas o que necesita trabajar por horas, porque quiere combinar trabajo y familia, o quiere combinar pues maternidad y trabajo, o estudios y trabajo. Entonces a mí me parece que es el link perfecto. Y hay otra preocupación, no dice, y lamentablemente la ministra de Trabajo creo que en esa parte no ha sido muy claro el gobierno nacional. Primero dijeron que era $1.60 el valor por hora, después dijeron $2, después 3 y ya llegan 4. Pero no dicen efectivamente cuánto es el valor real de lo que va a ser esta contratación por horas, qué tipo de beneficios sociales va a tener la afiliación a la seguridad social, tampoco se ha comentado. Lo que preocupa en la calle es el pago de los beneficios de ley. ¿Cómo se garantizarían las cancelaciones de 13º, 14º? Nosotros creemos en el trabajo por horas con todos los beneficios de ley, con todos los derechos adquiridos. 13º, 14º, vacaciones, aporte a la seguridad social, eso es fundamental, pues lo que queremos es formalidad, más bien lo que queremos es eliminar la informalidad. Hoy ya existe informalidad, hay gente que cachuelea por horas. El 65% de la población económicamente activa no cuenta con un empleo adecuado. La mayoría gana menos de un sueldo básico y no tiene beneficios de ley. En la Central Unitaria de Trabajadores son cautos. Pero yo le puedo decir personalmente, la CUT jamás va a estar en una posición contraria a que los trabajadores tengan una herramienta para ser contratados. Nosotros no consideramos que todos los ecuatorianos deberían tener trabajo. ¿Será que cae eso sobre los hombros de la Asamblea para que haga una modificación al Código de Trabajo y allí garantizarlo todo? Yo le apuesto a eso, ¿no? Le apuesto que si llega a ganarle esta pregunta, sea la Asamblea la que ponga ciertas limitaciones para que el sector empleador pues no abuse. No se plantea en la consulta popular, deja bien en claro que no se puede despedir a las personas para contratarlas por horas. Eso no se puede. Crece la expectativa que permita palpar la multiplicación de plazas, como se justificó con incentivos tributarios, la aprobación de la Ley para la Eficiencia Económica y Generación de Empleo, informó Jorge Escobar. Vamos con otras noticias. La Corte Constitucional ordenó desclasificar 3 actas de información que mantiene el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE por sus siglas, sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio cometido en 2018. Familiares esperan llegar a la verdad, pues afirman que han pasado 6 años y el caso sigue en investigación previa. Al cumplirse 6 años del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, miembros de un equipo periodístico de Diario El Comercio, la Corte Constitucional aprobó por unanimidad la desclasificación de 3 actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE de marzo y abril de 2018, en las que consta información del caso y que pasarán a manos de la Fiscalía para continuar con las investigaciones. Así lo confirma uno de los familiares. Recursos de información valiosísima para el avance de las investigaciones que en el Ecuador, en el caso del Ecuador, están estancadas totalmente. El caso se ha mantenido en investigación previa. Las fechas de las actas coinciden con momentos claves, como cuando se confirmó que el Frente Oliver Sinesterra, a la cabeza de alias Guacho, era responsable del secuestro, y el día en el que el presidente de ese entonces, Lenín Moreno, confirmó la muerte del equipo periodístico. Es saber si el negociador que designó el gobierno tenía las capacidades necesarias para llevar a cabo o llevar a buen puerto las conversaciones con alias Guacho. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué? En fin, creo que ese es el meollo del asunto. En el documento se señala plazos como máximo 30 días para que el secretario del COSEPE, junto a la actual ministra del Interior, Mónica Palencia, entreguen a los familiares el contenido de los audios, las transcripciones y la lista de asistentes a esas sesiones de seguridad del año 2018. Porque ahí vamos a poder observar cuál fue la posición del Estado con sus respectivas autoridades y esperamos que se cumpla en su totalidad, que ese es otro aspecto también fundamental.
cuáles son los escenarios que se generan acá, cuándo lo van a realizar, todavía no hemos tenido acercamiento. La expectativa de los allegados es conocer la verdad. Consideran que este dictamen marca un precedente para que este tipo de crímenes no queden en la impunidad. Una esperanza de poder llegar a una verdad y obtener una justicia y, sobre todo, que ya no existan justificaciones por parte de la Fiscalía para no investigar. Ahora los familiares buscan un acercamiento con el presidente Daniel Noboa, informó Priscila Cadena. La propuesta es clara, que las Fuerzas Armadas realicen un control permanente de armas, municiones y explosivos, inclusive en corredores para el ingreso a las cárceles. Tiene que haber un control obvio, pues. Si los delincuentes actúan, no es porque sí. Más detalles hoy en la noticia Emisión Estelar. Con estas imágenes del dron de la noticia de RTS operado por nuestro compañero y amigo Efraín Flores. Así amanece el puerto principal. Son las 7:23 y ya el Astro Rey comienza a hacer su aparición. Parece mentira, Luisa, ¿no? Y amigos televidentes, compañeros, cómo se puede observar con exactitud y a plenitud la distribución demográfica, inmobiliaria, domiciliaria de Sauces 7. Y con ese sol espectacular, usted ve ese halo, ¿no?, que va empalmando todos los techos de ese sector del norte de Guayaquil que creció después de la Alborada. Acuérdense, Alborada, Sauces, más tarde tenemos allá Guayacanes, tenemos también Samanes, y son estos sectores que tienen una particularidad, Luisa y amigos televidentes. Los nombres de estas ciudadelas están circunscritos a los árboles, al tipo de árboles, y es muy particular aquello. Claro que sí, Samanes, Sauces, Guayacanes, también urbanizaciones como Acuarela del Río, como bien lo señalaba nuestra querida productora Kerly Silva, y la ciudadela La Alborada, todo este sector del norte que está muy cercano a las instalaciones de nuestro canal. Un saludo para esa respetable audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Son las 7:25 y luego de ver estas increíbles imágenes en donde podemos ya apreciar la presencia y la fuerza del Astro Rey, recomendarles que tomen todas las precauciones del caso, que se protejan, que usen protector solar, que lleven su sombrilla, que usen gorra o sombrero, que se hidraten apropiadamente llevando su termo o su botellita de agua. Es muy importante hacerlo. Y es que el calor es intenso. ¿Le puedo compartir algo? Claro que sí. Yo no estaba acostumbrado a andar con termos. Sí. Pero ahora lo llevo a todas partes. Es justo y necesario. Son las 7:26. Vamos con más información para ustedes. Desde este martes se desarrolla la segunda convención de empresarios en la que se comparten ideas para fortalecer la visión del país. El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y el director de la Cámara de Comercio de Guayaquil sostienen que la relación entre pares se mantiene abierta. Representantes de 150 gremios del sector productivo del país se reunieron en Guayaquil en la segunda convención de este tipo, organizada por el Comité Empresarial Ecuatoriano, que se desarrolla por una parte en el marco del incremento del IVA al 15% y de la tensión entre México y Ecuador. Queremos seguir haciendo más negocios, más actividad productiva con México y las diferencias tienen que resolverse de manera amigable y de manera técnica, o sea, no podemos afectar el comercio de nuestros dos países. Ya hemos tenido contacto con nuestros hermanos mexicanos y ambos queremos seguir trabajando. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil también precisó que los caminos están abiertos entre sus pares mexicanos. Las relaciones comerciales se mantienen fuertes y las vamos a seguir impulsando porque al final entre México y Ecuador nos queremos muchísimo. El objetivo de esta edición es fortalecer la visión país, precisamente mediante el intercambio de ideas y criterios. Necesitamos mucha información también, saber cuáles son los caminos más adecuados para poder incorporar nuestros productos en el mercado asiático, en este caso desde nuestro gremio. Poder llegar en los próximos años a los índices productivos y a los volúmenes que teníamos prepandemia. Informó Adriana Peralta.
Fue unánime el rechazo de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos a la inversión que efectuó Ecuador en la Embajada de México en Quito la noche del viernes anterior. Ni la explicación de la condición judicial de Jorge Glass y la gravedad que podría haber ocurrido en temas de seguridad, una posible fuga del ex vicepresidente, sirvieron para generar un cambio de parecer de los Estados miembros de la OEA. En sesión extraordinaria del Pleno, el vicecanciller Alejandro Dávalos dijo que las actuaciones de Ecuador fueron en respuesta a las declaraciones del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y el otorgamiento de asilo político a Glass. México ha hecho énfasis en la importancia y respeto que otorga a la institución del asilo. No obstante, su actitud socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático, al concederlo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana, promoviendo la impunidad. 14 delegados de los 35 Estados miembros intervinieron en la reunión. Estos condenaron enfáticamente la inmersión de las fuerzas públicas en la misión diplomática. El tema aquí es el respeto al derecho internacional. El embajador Roberto Canseco recibió golpes y en este sentido, ignorar esto nos expone a todas y todos. Ninguna diferencia puede justificar la violación de un principio fundamental de las relaciones pacíficas entre Estados, como es la protección de la misión diplomática por parte del Estado receptor. La República de Panamá rechaza el uso de la fuerza como instrumento de negociación política. Las misiones diplomáticas, tal como lo establece la Convención de Viena de 1961 en su artículo 22, son inviolables. Declaraciones a las que también se sumó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dijo que la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ninguna excepción. Que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Hicieron un llamado al diálogo entre ambos países y la recuperación de las relaciones diplomáticas. La Santa Sede hace votos para que las partes interesadas puedan restablecer el pleno respeto del derecho internacional. Instamos a Ecuador y a México a que entablen un diálogo para resolver sus diferencias en la búsqueda de una coexistencia pacífica típico de nuestros amigos y socios en la región. Saludo la disposición para alentar a Ecuador y a México a superar este impasse que, reitero, anima a mi gobierno, y cuando México y Ecuador lo acordemos con su asistencia, así se procederá. Ecuador también pidió al organismo analizar y actualizar los tratados sobre el otorgamiento de asilos políticos, puesto que el vicecanciller Dávalos dijo que no se estaría observando el combate a los grupos de delincuencia organizada, informó Mauricio Sánchez. 7 de la mañana con 31 minutos, el presidente de la República, Daniel Noboa, recorrió junto a varias autoridades los inmuebles que resultaron afectados por el aluvión del pasado 2 de abril en el sector de La Gasca, en Quito. Además de las ayudas humanitarias que se entregaron, el mandatario informó que desde el lunes se les dará un bono de contingencia a 11 damnificados. Tras 8 días de la emergencia ocurrida en el sector de La Gasca, norte de Quito, el presidente de la República, Daniel Noboa, visitó varios de los inmuebles afectados por el aluvión. En su recorrido, también se realizó una nueva entrega de kits humanitarios a los damnificados, así como la donación de electrodomésticos para quienes lo perdieron todo. En todas estas situaciones estaremos juntos. Somos un gobierno solidario, somos un gobierno fuerte, pero también un gobierno empático. Y siempre cuenten con nosotros, estaremos aquí de vuelta y tenemos que solucionar pues no solo estos problemas, sino ya un problema ya a mediano y largo plazo, que es la parte de las estructuras. Los beneficiarios indicaron que estas ayudas y contingentes les llena de esperanza y tranquilidad, al saber que luego de la tragedia el gobierno activó los protocolos para canalizar de inmediato las ayudas. Nos llena de esperanza que usted esté aquí con nosotros ayudándonos. Le repito, le felicito por sus ministros que han estado siempre hombro a hombro aquí estos días con nosotros. No han sido solo promesas, ya son realidades.
Además de los kits, Noboa también indicó que ya se tiene levantada la información para la entrega de un bono de contingencia para 11 familias, que será entregado desde este lunes por una sola vez con un valor de $280. Quiero que sepa también que la empresa privada apoyó con maquinaria pesada en diferentes puntos para poder evacuar el lodo. Quiero informarle que METOP y Ministerio de Energía nos colaboraron con más de 22 máquinas pesadas, las minicargadoras que fueron las que ayudaron en los espacios pequeños, 22 volquetas para que cada minicargadora pueda hacer el trabajo y sea más eficiente. El mandatario refrendó su compromiso con la ciudadanía e indicó que ha dado la disposición que mediante la articulación del MIES y demás instituciones del Estado se continúe viabilizando las ayudas a los demás damnificados. Informó Mauricio Sánchez. La propuesta es clara, que las Fuerzas Armadas realicen un control permanente de armas, municiones y explosivos, inclusive en corredores para el ingreso a las cárceles. Tiene que haber un control obvio, pues. Si los delincuentes actúan, no es porque sí. Más detalles hoy en la noticia Emisión Estelar. 7 de la mañana con 40 minutos, vamos con más información. Avanza el juicio en Estados Unidos por lavado de activos en contra del excontralor Carlos Pollitt. Uno de los testigos que se desempeñó como gerente de contratos de Odebrecht señaló que pagó sobornos al exfuncionario ecuatoriano para que elimine multas impuestas a la constructora brasileña. Veamos. Hasta la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, Estados Unidos, llegó el excontralor del Estado, Carlos Pollitt, acompañado de sus abogados para lo que fue el inicio del juicio en su contra por el delito de lavado de activos. Hasta esta dependencia también llegaron los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jill Simon y Alexander Kramer, con pruebas que serán presentadas durante el juicio, que tendrá una duración de 3 semanas. Tras la presentación de los alegatos de apertura por parte de los fiscales y de la defensa de Pollitt, la abogada Jill Simon empezó a interrogar a uno de los testigos dentro del caso. Se trata de José Santos, exdirectivo de la empresa brasileña Odebrecht. Santos señaló que se desempeñó como gerente de contratos para la empresa brasileña en Ecuador, cuando el país tenía la intención de suspender la construcción de la hidroeléctrica San Francisco tras presentar inconvenientes técnicos. Con este preámbulo, la fiscal Simon preguntó al testigo: ¿Pagó sobornos al acusado Carlos Pollitt? Sí, lo hice. En una o dos frases, ¿puede explicarle al jurado por qué pagó sobornos al acusado? El señor Pollitt me pidió que pagara sobornos para eliminar algunas multas que había impuesto a la empresa. También Santos fue consultado por los convenios que mantiene con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Ecuador, puesto que no es la primera vez que coopera con la justicia. En el caso de Estados Unidos, indicó que el convenio consiste en no procesarlo a cambio de ayudar con información que facilite la investigación de los casos relacionados con Odebrecht. Con Ecuador, en cambio, firmó un acuerdo en mayo del 2017 en el que se comprometió a revelar las irregularidades que mantuvo con autoridades gubernamentales. Informó Edwin Benalcázar. El presidente de México, Manuel López Obrador, difundió este martes videos grabados por las cámaras de seguridad de la embajada de su país en Quito, las mismas que evidencian cómo fue la incursión de la Policía Nacional para la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. El gobierno de ese país presentará acciones internacionales. Los uniformados de la Policía Nacional treparon por las paredes, ingresaron a la sede diplomática empujando las puertas. En la grabación se ve a Roberto Canseco, el jefe de Cancillería, que actuaba como líder de la misión diplomática. Canseco trata de obstruir la labor de la policía. Se produjeron varios forcejeos hasta que lograron contenerlo. 4 uniformados sacaron a Glass, mientras otros trataban de impedir que intervenga Canseco. Al exfuncionario del correísmo lo introdujeron en un vehículo para llevárselo, mientras en la calle el jefe diplomático mexicano continuaba forcejeando con agentes. La grabación fue difundida por Manuel López Obrador durante una conferencia de prensa, en medio de la profunda crisis diplomática entre ambas naciones. No pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza. No podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática en Ecuador, y por eso vamos a presentar nuestra denuncia en la Corte Internacional de Justicia.
Glass fue detenido la noche del pasado viernes, en medio de un fuerte contingente de seguridad. Informó Marilyn Jaramillo. Exmandatarios de España, Latinoamérica y Ecuador rechazaron el otorgamiento de asilo político a Jorge Glass Espinel por parte del gobierno mexicano. Mediante un comunicado señalaron que el consentimiento de dicha acción es una contradicción a lo que prescriben la Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas. Veamos. Son los miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, quienes se pronunciaron en rechazo al otorgamiento del asilo político a Jorge Glass Espinel por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dicen que la seguridad derivada a un asilo no puede interpretarse como una protección contra las leyes y la jurisdicción de los tribunales constituidos. El organismo está conformado por varios exmandatarios, entre los que destacan Mario Abdo de Paraguay, Vicente Fox de México, Luis Lacalle de Uruguay, Mauricio Macri de Argentina, Andrés Pastrana de Colombia y de Ecuador Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso, Yamil Maguad, Lenín Moreno y Lucio Gutiérrez, entre otros. Estos indicaron en la misiva que lo procedente en el otorgamiento a un asilo es no considerar de carácter político a ninguno de los delitos. Observaron que una exministra condenada por corrupción en Ecuador recibió asilo en Quito de la embajada argentina y salió de la misma, fortuitamente protegida por Venezuela, sin esperar el salvoconducto. Los ex jefes de Estado también condenaron lo ocurrido en la sede diplomática de México en Quito por contravenir al derecho internacional. Cerraron su pronunciamiento haciendo un llamado a los gobiernos de Ecuador y México para que resuelvan la situación a través de un diálogo constructivo que asegure las relaciones de amistad entre ambos países. Informó Mauricio Sánchez. De la mañana con 51 minutos, de vuelta con más información para contarles que un joven fue asesinado con más de 50 disparos y su cuerpo abandonado en una calle de la cooperativa Valerio Estacio al noroeste de Guayaquil. La víctima no era de aquel sector de la ciudad. Pensaban que era una semana tranquila y que los hechos violentos se habían ido a otros barrios, hasta que a las 16 horas de este martes escucharon las detonaciones de armas de fuego. Minutos después salieron a verificar lo que había pasado. Se trataba de un ciudadano que fue llevado hasta esa calle donde lo acribillaron. Algo que sorprendió hasta los agentes policiales es que junto al cadáver encontraron 57 casquillos de bala calibre 9 milímetros. Aquí nadie sabe si los criminales arribaron en una motocicleta, un automóvil o quizá una tricimoto. La víctima tenía entre 25 y 30 años. Entre sus prendas de vestir no portaba documentos que lo identificaran. Los indicios fueron fijados en esta esquina de la cuarta etapa de la cooperativa Valerio Estacio, al noroeste de Guayaquil. El cuerpo fue levantado ante el asombro de los moradores, quienes creyeron que las bandas del sector se habían tranquilizado. La DINASEC investiga si este hecho violento tiene relación con otros que se presentaron durante las últimas semanas de marzo y la primera de abril, informó Charlie Pisa. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos de nuevo con Adriana Peralta. Ella se encuentra en el sector de Sauces 4 a propósito de los apagones. Adriana, buenos días. Cuéntanos si finalmente en esos sectores volvió la luz, porque según CENEL, una vez superado el inconveniente, esto no tomó más de una hora. Pasó ayer a las 8 de la mañana. Adriana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, aunque algunas personas han amanecido irritadas por una situación bastante compleja y preocupante, porque continúan los cortes de energía eléctrica en algunos sectores de Guayaquil. Continúan llegando las denuncias, por ejemplo, en Bastión, bloque 6, nos dicen que están luminarias dañadas, que esta situación ya tiene muchos años y que no colabora en nada, pues que venga y se vaya la energía nuevamente, se dañan los electrodomésticos, entre otros artículos. En Claveles 2, al sur de Guayaquil, que están en oscuridad en esa zona de la urbe porteña. Asimismo nos llega otra denuncia, pero del sector Juan Montalvo. Nos dice un televidente que también se fue la luz. Y no solo eso,
también se fue el agua. Imagínense, por favor, sin agua, sin luz, ¿qué está pasando? En esta ocasión, pues estamos transmitiendo desde Sauces 4 al norte de la urbe porteña, donde también nos han reportado que en algunas manzanas se fue la luz. Genera mucha preocupación, como les decía, también en Guayacanes, en varios sectores, sobre todo porque no son cortes programados, sino que se va de un momento a otro. Ahora, a esto se suma las altas temperaturas. Sí quisiera que mi compañero pueda hacer un paneo de este sector, pero algunas personas estaban bastante molestas porque no tenían cómo encender el acondicionador de aire, ni un ventilador, nada, y con las temperaturas que según el último boletín de la institución pertinente, pues ha dicho que desde las 10 de la mañana del 9 de abril hasta las 4 de la tarde del 12 de abril, habrá un incremento de la temperatura diurna y radiación ultravioleta. ¿Será que esto tal vez incide, tiene relación con los cortes de energía? Porque ya en ocasiones anteriores CENEL ha dicho que por la alta demanda, que las altas temperaturas se pueden dañar los transformadores. En todo caso, pues sí requerimos una respuesta, no solo nosotros, sino para hacer esa voz a la ciudadanía que nos continúa mandando todas estas denuncias de los cortes de energía en la ciudad de Guayaquil. Y ese es el reporte que tenemos para ustedes a esta hora de la mañana. Sigan enviándonos los mensajes, por favor. No duden en aquello. Nosotros siempre estamos pendientes de cada cosa que ustedes mandan a nuestro número de redacción. Adelante con más noticias. Gracias, Adrianita, por ese completo informe. Volveremos con ella más adelante. Ahora quiero contarles de otro presunto implicado en la muerte de Hernán Mendoza, que fue detenido en México. El hecho violento se registró en enero de este año, cuando la víctima, de 30 años de edad, fue reportada como desaparecida en febrero. Se encontró su cadáver a orillas del río Guayabamba. Veamos. Sobre Félix Ronaldo F. existía una boleta de captura y notificación roja. Era buscado en 196 países. Según el director de Interpol Ecuador, salió del país por pasos clandestinos y llegó a México. Su objetivo era alcanzar el sueño americano. Los planes aparentemente eran pasarse a Estados Unidos. 24 años. No tiene antecedentes del señor. En el país azteca trabajaba en el área de la construcción, vivía en los refugios a los que llegan los migrantes. Fue en ese sitio donde agentes de la Interpol lo capturaron para luego ser regresado a Ecuador en calidad de deportado. Está siendo puesto a órdenes de la autoridad competente para que se resuelva su situación y se tenga un claro juicio en torno a lo que ha ocurrido. Hernán Mendoza fue reportado como desaparecido el 26 de enero del 2024. Un mes después, la policía confirmó que su cuerpo fue encontrado en las orillas del río Guayabamba. Por este caso han sido procesadas 3 personas por la fiscalía. La muerte de mi hermano no va a quedar impune, entonces vamos a hacer que cada persona que estuvo implicado en la desaparición y muerte de mi hermano pague por lo que hicieron. La víctima de 30 años de edad salió a un bar con un amigo. A este último lo dejaron a la altura del puente de Guápulo, aparentemente bajo efectos de la escopolamina. Faltaría un tercero de la banda por ser ubicado. Vamos a seguir hasta que encontremos a otra persona que está, un prófugo, que es el señor Aponte Córdoba. Que mejor, como le he dicho yo en mis redes sociales, es mejor que se entregue. Tras la reformulación de cargos por parte de la Fiscalía, el deportado cuenta con prisión preventiva. En Quito informó Iván Casamen. Vamos con más noticias. Un tráiler que circulaba aparentemente en sentido contrario por la avenida 25 de Julio en el sur de Guayaquil chocó contra un paso vehicular elevado en el sector de Las Esclusas. Debido al impacto, el contenedor se desprendió del vehículo y quedó sobre la vía, impidiendo el paso de otros automotores. En tanto, el conductor se dio a la fuga a bordo del mismo cabezal. Personal de la ATM llegó hasta el sitio y gestionó la asistencia de un montacargas para mover el contenedor hasta un sitio más seguro. Gracias a Dios, no pasó a mayores. Imagínense que a esa hora casi no hay flujo de personas, tampoco de vehículos. Así es. Bien, tenemos el pensamiento del día que dice lo siguiente: rodéate de personas que reten tus límites, no de personas que limiten tus retos. La vida es un constante desafío y es verdad, tenemos que rodearnos de personas que nos impulsen a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y no que te estanquen, porque de eso no se trata la vida, hay que ayudarse mutuamente. El equipo, por ejemplo, debe sumar,
no empezar a poner cortapisas o tener otro tipo de actitudes. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Amigos, así concluye la presente emisión de La Noticia. Muchas gracias por su atención. Pero ¿qué viene luego, Luisa? Jorge y amables televidentes, enseguida la noticia en la comunidad. De nuestra parte, gracias y que tengan un bendecido día. Un fuerte abrazo.